Muy bien, mis hermanos, nos encontramos en nuestra clase hablando de la identidad de la Iglesia Universal. Estamos considerando el primer párrafo del capítulo 26 y ahora vamos al párrafo número 2, donde se presenta la identidad de la Iglesia, pero ahora hablando como la Iglesia Universal no solamente como algo invisible, sino ahora hablando de la Iglesia Universal como algo visible. Y es importante que en nuestra mente se pueda balancear estos dos conceptos, porque son conceptos fundamentales. Alguien podría decir, pastor, esto es aparentemente una contradicción. ¿Cómo puede ser que sea invisible y visible al mismo tiempo? Bueno, no es una contradicción, es algo que encuentra un perfecto balance cuando uno lo entiende. Hasta este momento de nuestra clase yo espero que esté claro para ustedes que la Iglesia Universal, número uno, existe. Es decir, no es un invento, es una realidad, es la novia de Cristo, es el cuerpo de Cristo. En segundo lugar, espero que también tengamos claro que esa Iglesia Universal no es una denominación, no es la Iglesia Católica Romana, no es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es el pueblo de Dios que ha sido salvado desde el principio de la misma manera a través de la historia, está compuesta por todos ellos. Pero en tercer lugar, es invisible en el sentido de la obra que el Espíritu Santo hace y que hoy todavía seguimos caminando en medio del mundo y no hay una distinción evidente delante de otros de que nosotros somos de Cristo y los otros no. Pero va a llegar el día donde eso sea aclarado, manifestado, revelado de una manera clara. Hoy todavía no estamos en ese día. Por eso la iglesia es invisible en ese sentido. Pero hablemos de la Iglesia Universal como algo visible. Y anhelo que esto pueda ayudar a traer mayor balance y claridad en nuestra mente. La realidad invisible de la Iglesia no puede divorciarse de su realidad visible. Como mencionábamos anteriormente, el término invisible necesita ser explicado porque hay un peligro al convertirlo en un elemento individual y divisible del término visible. El profesor John Murray demuestra en su artículo llamado La Iglesia la invalidez de su definición en términos de visible e invisible. Él dice que no hay evidencia para la noción de la Iglesia como una entidad invisible distinta de la Iglesia visible. Quiero que noten y piensen conmigo. La Iglesia Universal no es invisible y la Iglesia local es visible. Esa no es la división. Lo que estamos diciendo es la Iglesia Universal es tanto invisible como visible. Sabemos que no es visible en el sentido de ser una denominación, pero entonces ¿en qué sentido sí es visible? Y eso es lo que tenemos que hablar. La confesión de fe lo presenta en el párrafo 2 y dice esto: todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y la obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles. Y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Abordemos esta dimensión de la Iglesia Universal como una iglesia visible a través de dos cosas importantes. En primer lugar, su fundamento bíblico y en segundo lugar, sus necesarias implicaciones. Su fundamento bíblico. Al revisar el uso que el Nuevo Testamento le da a la palabra iglesia, podemos ver tres líneas de argumento que son bien importantes. Argumento 1. Los pasajes que hacen referencia a la Iglesia Universal hablan de ella con una connotación visible. Noten, y yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere,
toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Miren lo que hay en estos versículos. Claramente está hablando de la iglesia universal. Yo edificaré mi iglesia, eso es evidente. Pero noten Mateo 18, hablando en el mismo contexto. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y el sol. Espera, eso tiene una visión visible. Un hermano peca contra ti, eso es un caso real en la vida de creyentes. Así que es interesante cómo se presenta esta dimensión de esa autoridad basado en algo que es universal, pero que tiene esa connotación visible. Tú, para poder reprender a un hermano, estamos hablando de una connotación visible de esa autoridad universal que Dios le ha dado a la iglesia. El segundo argumento es este. Se utiliza el término la iglesia para hablar de un grupo de iglesias locales, lo cual implica que las iglesias locales conforman la iglesia de Cristo. Hechos 8:3, fíjense. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y las mujeres y los entregaba a la cárcel. Piensen conmigo, piensen rápidamente. ¿Qué era lo que Saulo perseguía? Iglesias locales, ¿sí o no? Pero noten el detalle. Esas iglesias locales a las que Saulo perseguía, en su conjunto, ¿cómo las llama el texto? La iglesia. ¿Ves la connotación universal? Es decir, la iglesia universal está representada de manera visible en esas iglesias locales diferentes. Mira el texto de Filipenses 3:6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Noten, otra vez el mismo caso de Hechos 8, está hablando ahora Pablo de su propio testimonio. Cuando él define qué es lo que él perseguía, hablemos de manera bien práctica, ¿qué es lo que Pablo perseguía antes de ser Pablo? ¿Cristianos? ¿Iglesias locales? ¿Sí o no? Ok, ¿estamos claros hasta ahí? Ahora, la siguiente pregunta es, ¿pero cómo Pablo entendía qué es lo que él hacía cuando no estaba con Cristo? ¿Que él perseguía a quién? ¿Qué dice el texto? ¿Perseguidor de quién? De la iglesia. ¿Ven la connotación? Eran iglesias locales, pero para Pablo era, estoy persiguiendo la iglesia de Cristo. En otras palabras, las iglesias locales constituyen una representación visible de esa iglesia universal. Y cuando tú ves el conjunto de las iglesias locales, tú puedes decir, ahí está la iglesia de Cristo. ¿Me hago entender? En tercer lugar, el tercer argumento, las congregaciones locales de diferentes lugares son llamadas iglesias de Cristo, lo cual significa que ellas son la manifestación visible de la iglesia universal de Cristo. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Eso está hablando de la iglesia universal o local? ¿Qué creen ustedes? Local, en Corinto, ¿verdad? A la iglesia que está en Corinto, muy bien. Pero noten cómo la llama. La iglesia de Dios. Ok. Hechos 11:36. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Noten el argumento. A una iglesia local se le llama la iglesia. ¿Qué significa eso? Que esa iglesia local es una representación de la iglesia universal. ¿Me hago entender? En tercer lugar, Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se hacía llamar Níger,
Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Es una forma de decir, eso que está ahí no es solo una iglesia, no es la iglesia, solo que está en ese lugar físico. Significa que la iglesia local es una representación de la iglesia universal. Y en ese sentido, la iglesia universal es visible. ¿Tú puedes ver hoy la iglesia universal? La respuesta es sí, pastor, sí puedo. ¿Y dónde la ves? En las iglesias de Cristo que están en el mundo. ¿Sí o no? Porque las iglesias son la manifestación visible de la iglesia universal. Y cuando tú ves una iglesia local, tú puedes decir, ahí está la iglesia, porque esa iglesia está representando la iglesia universal. Con esto quiero decirte, ¿te das cuenta la gran responsabilidad que tenemos? Esta no es mi iglesia, no, espérate. Ubiquemos nuestra mente. Pastor, es que siempre lo hemos hecho así, es que siempre ha sido nuestra costumbre. Espérate un momento. Si esta iglesia, la tuya o la mía, son la representación visible de la iglesia universal, más nos vale tener la Biblia como nuestra única guía, porque podríamos ser malas representaciones. Hechos 15:3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión, etc. Nota, están hablando de los cristianos y está hablando de una iglesia local, pero ¿cómo la llama? La iglesia, es decir, esos que están ahí son la iglesia, es una iglesia local, pero al hablarlo de esa manera, está hablando de una representación mayor que simplemente decir, ellos siendo acompañados por una iglesia que había, está bien, es una iglesia local, pero al decir, al ser acompañados por la iglesia, evidentemente está hablando de la iglesia local que estaba ahí, en la ciudad donde ellos estaban, pero el decirle la iglesia implica que es una manera de mirarla como una representación visible, real, de la única iglesia que tiene Jesucristo. Al considerar estos argumentos, vemos que la identidad visible de la iglesia universal nunca está desapegada de su identidad visible. Las iglesias locales son la manifestación visible de la iglesia universal. Sin embargo, por causa de que la iglesia universal no puede ser perfecta o completamente visible en la tierra, las iglesias locales son una manifestación imperfecta y parcial de esa iglesia universal. Pero, aunque imperfecta y parcial, son una manifestación real, lo cual implica que la iglesia universal nunca está divorciada de esta manifestación visible. ¿Está clara la idea, mis hermanos? Eso me lleva, en último lugar, en esta última clase, a sus necesarias implicaciones. Si esto es verdad, entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer o vivir? En primer lugar, como esto es verdad, hay una responsabilidad de reconocimiento de los unos hacia los otros. Piensen conmigo, hermanos, por un momento. Si nosotros creemos que la iglesia de Cristo es una sola iglesia y que esa iglesia no es una denominación, sino que es una iglesia invisible que se hace visible a través de las iglesias locales donde se proclama su gloria, donde se habla de quién es Él conforme a la palabra. Si eso es así, ¿qué pasaría si yo digo, esa no es una iglesia, eso no es tal cosa? Y siento que yo tengo la autoridad de tomar o no tomar, de cuestionar o no cuestionar quiénes son las personas que están ahí. Lo que yo estoy haciendo es quebrantando la implicación necesaria de esta doctrina. Si tú eres parte de esta iglesia, tú no eres la iglesia, tú eres parte de esa iglesia. Si tú eres la iglesia, entonces todos tendríamos que ser parte de tu iglesia, porque esa es la única iglesia. Pero si la iglesia es una iglesia universal, que no puede ser unida en la tierra, pero que es representada de manera visible, de manera imperfecta, pero visible por las iglesias locales, entonces las iglesias locales tenemos la responsabilidad de reconocernos como hermanos y tratar de buscar el bien de los demás.
Si no es así, estamos quebrantando el principio bíblico. En segundo lugar, la participación en la Iglesia Universal necesariamente debe ser manifestada de manera visible en una iglesia local. Piensa en esto. Si la iglesia local es la manifestación de la iglesia universal, invisible, entonces todos aquellos que son parte de la iglesia universal, invisible, ¿qué deberían ser? Parte de una iglesia local. Piénsenlo de esta manera. La iglesia universal, invisible, se hace visible a través de iglesias locales. Todo lo que se demanda en la iglesia universal se debería demandar en la iglesia local. Nada que no haya sido mandado en la iglesia universal se debería mandar en la iglesia local. Y todos los que pertenecen a la iglesia universal deberían ser parte de una iglesia local, ¿sí o no? Porque si no es una contradicción. Yo soy de Cristo, pero yo no soy parte de ninguna iglesia. Entonces tú no eres de ninguna iglesia. Tú no eres de la iglesia. Porque si tú eres parte de la iglesia, tienes que ser parte de una iglesia. Porque esa iglesia es la manifestación visible, imperfecta de esa única iglesia. Y cuando eso se viola, entonces estás negando el principio de la iglesia universal y su identidad. Todos nosotros debemos buscar que las personas sean parte de una iglesia. Quizás hay algunos entre nosotros que tienen personas que van a la iglesia y dicen, yo no quiero ser miembro, pastor. Si esa persona no es miembro de la iglesia local, es un rechazo y una negación de ser parte de la iglesia universal. Congregarte en una iglesia no te hace miembro de esa iglesia. Tomar compromiso, ser reconocido por otros como creyente y tomar un compromiso legítimo delante de Dios en esa iglesia es lo que te hace una iglesia. Y nosotros vamos a ir mirando y describiendo. Acuérdense, estoy hablando de cosas teológicas por ahora, pero vamos a hablar de cosas bien prácticas sobre cómo debería funcionar una iglesia a la luz de todas estas verdades. Esto ya debería comenzar a darnos claridad. O sea, pastor, que tener una membresía en la iglesia es una cosa necesaria. Estás en lo correcto. Porque entonces, ¿cómo haces una distinción entre los que son parte de la iglesia y los que no son, si simplemente tiene gente que se congrega? No, tiene que haber alguien en medio de ese grupo que sea reconocido como cristiano. Todos son bienvenidos, pero no todos son parte de la iglesia. Porque ser parte de la iglesia significa ser parte de la iglesia universal. Y tiene que haber entonces esa distinción en nuestras iglesias locales. Tienes que tener una membresía. Y espero que con estas clases se ayude a aclarar un poco cómo tener una membresía. Tienes que ver la membresía como un principio bíblico y te lo voy a tratar de demostrar en las próximas clases. Pero hay una conexión directa que no podemos divorciar. Y que nuestra mente tiene que estar llena de la palabra para poder llevar a la práctica lo que creemos con respecto a la doctrina. ¿Se acuerdan cómo empezamos esta clase el día de hoy? Empezamos diciendo que lo que tú creías se hace evidente en la forma en la que tú conduces la iglesia. ¿Te acuerdas? Estas cosas que estamos ahora entendiendo, que sean lo que nos ayuden a entender correctamente cómo deberíamos entonces nosotros llevar la iglesia de Cristo. Amén. Vamos a terminar aquí nuestra última hora de clase, considerando algunos que deben salir, etcétera. Fue una clase corta, pero quiero saber si hay preguntas finales.